Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuán grande es Él. Amén. Gloria a Dios. Página 11, el número 22. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol. Aleluya. El coro. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón primera estrofa otra vez. Señor mi Dios, Señor mi Dios, al oír tu voz en los potentes truenos mi corazón, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él.
Aleluya. Segunda estrofa. Al recorrer los montes y aleluya, y ver las bellas flores al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro mar. Mi corazón, mi corazón. Tercera estrofa. Cuando recuerdo el amor divino que del cielo al Salvador envió aquel Jesús. Aquel Jesús. Sufrió por mí, murió, aleluya. Mi corazón, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, la cuarta estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, le adoraré, cantando la grandeza de su
cuando el Señor me llame a su presencia. Cuando el Señor, aleluya. Todos con las manos arriba. Mi corazón, aleluya, dígaselo. Cuán grande es Él. Cuán grande es mi corazón. Con todo su corazón, cuán grande es. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Y así pasó el mes de agosto. Y en una de esas, bueno, vino el mes de septiembre, vino con lucha, con prueba. Tenía muchas dificultades porque, como siempre, casi toda mi vida, de que soy una juventud, he sido atleta, he sido deportista y, como cabe suponer, pues, tenía mi novia y esa parte de las mujeres me afectó mucho porque mis compañeros de barrio me decían: vamos a esperar que llegue diciembre para ver si va a aguantar la presión de las mujeres, porque me gustaban las mujeres. Y entonces pasé esa etapa tan tremenda ahí que cuando yo las veía, yo buscaba irme por otro lado, no hallaba qué hacer. Y bueno, en eso pedía mucho al Señor. Entró el mes de septiembre, pasó el mes de septiembre. Ese mes de septiembre los cultos aquí con los hermanos Galdones eran terribles. Vino algo sobre mí que yo le decía al Señor que yo no podía seguir más así asistiendo a la iglesia, que yo tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. Si Él no me daba el Espíritu Santo, yo no iba a poder seguir pues en estos caminos, porque no tenía fuerza, no tenía nada en mi corazón, nada. Créamelo, hermano, no tenía nada. Por más que yo asistí aquí, muy bien, muy gozoso, muy contento, bajaban las bendiciones, porque yo le puedo dar testimonio que es sentir la presencia del Señor. Le puedo dar testimonio cómo Dios baja a mi vida. Y eso no es por mentalidad, eso no es por nada de eso, no. Yo sé cómo es la presencia del Señor.
Y eso lo aprendí, fue aquí asistiendo. No tenía el Espíritu Santo, no lo tenía. Después que terminó ese mes de septiembre, yo era una lloradera porque me daba miedo. Y la persecución que tenía con mi familia, porque el único evangélico que había era yo. Y entonces, una de las partes que me causó más impacto, que me iban a llevar para el Pampero, y yo le dije a mi mamá, bueno, está muy bien, lléveme para el Pampero, pero usted este martes está esta reunión de pastores, usted me va a acompañar para la iglesia, para que usted me vea que yo me voy a bautizar. Se fue un mes de septiembre, creo, no tengo muy bien la fecha, pero fue el mes de septiembre. Me bautizó el hermano Fernando Argüello, el secretario de la imprenta. Y cuando él me bautizó, bueno, yo salí gozoso. Pero esa noche cayó tremenda bendición. Y una de las que pasó hacia adelante fue mi mamá. Y entonces cuando llegamos allá, eso fue grande y maravilloso, hermano. Mi mamá me saca todos los pantalones, los cigarrillos, los cuadros de adoración, de eso, de todas esas imágenes. Mi mamá llegó y las botó en la basura y todo eso, bueno, Dios la llenó a ella con el Espíritu Santo ese día. Fue maravilloso. Y mi papá y mi familia, mi papá dijo, bueno, ahora no tengo un loco, ahora tengo dos locos. Y bueno, en la familia. Pero no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo con nosotros, no lo entendía. Yo le pasaba eso y hasta la fecha tengo 47 años trayendo a mi mamá para el culto. No me da pena andar con mi mamá, así esté como esté. Es un orgullo que tengo de mi mamá, una baluarte, una torre firme, es un fundamento para mi familia, mi mamá. Y mi testimonio, ¿verdad? Delante de todos mis amigos, tanto en mi trabajo, en todo, cuando estaba en Coven Caucho. Un día estaba orando debajo de un árbol y comenzó algo a rugir arriba donde yo estaba cantando corito y era como un torbellino y sentí un perfume pero terrible, un perfume maravilloso que yo nunca había sentido. Y mis compañeros de trabajo, ellos estaban ahí mirándome todo y yo veía el árbol hacia arriba y me causó tanta impresión que el árbol donde yo estaba era el único que se movía. Todos los demás árboles, ninguno se movía, ninguno. Y bueno, en eso, cuando yo volteé para ver quién estaba ahí, estaban todos mis compañeros de la empresa mirándome cómo yo estaba alabando al Señor. Yo no lo sabía, pero volteé. En eso cesó el torbellino. Bueno, se pasó ese mes de septiembre, donde tuve terriblemente muchas pruebas, muchas luchas, y no solamente con mi vida, sino también con los inconversos. De ahí, bueno, entró el mes de octubre fuertemente y le dije al Señor que si no me sellaba, me iba para el mundo. Porque se me iban a entrar 7 demonios más en mi corazón y yo no quería que me entraran 7 demonios más en mi corazón y por eso que me daba miedo que se me metieran todos esos 7 demonios en mi vida. Llegó el 13 de octubre de 1978. Eso fue maravilloso, eso fue un día domingo en la mañana. Cayó una unción tan terrible que eso fue... Yo salí, hermano, créamelo. Yo sé lo que es tomar. Y yo salí igualito como si hubiese tomado algo. Un estímulo tan terrible, hermano. Que salí fue que un hermano me tuvo que agarrar y llevarme. Pues él vivía para allá, para la casa mía. Él se llamaba Malaquía.
Y entonces paso ese día, venimos al culto en la tarde. Después del culto en la tarde, un hermanito que estaba ahí dijo, hermano, si quiere, siempre nos reuníamos todos los hermanos en la casa, siempre. Siempre buscábamos la comunión con los hermanos. No, voy para que la hermana fulana de tal, para que la hermana María, para que la hermana Eulogio, para que la hermana Julieta, para la reunión, para todo esto, a buscar la oración. Y ese domingo, el hermano que trabajaba aquí, que era el conserje, Natividad Torres, me dijo, hermano, el hermano Luis me grabó el mensaje de la mañana. Y él me dijo a mí, ¿podemos escucharlo? Por mí vamos a escucharlo, mi hermano. Nos pusimos a escuchar ese mensaje ahí rapidito, ahí, no rapidito, sino con mucha reverencia y con mucha adoración. Hermano, cuando bajó esa unción, yo me acordé en la mañana cuando el hermano Gardona cayó en lengua. Pero el hermano, terrible, el hermano Galdona hablando en lengua terrible, le pasó el micrófono al hermano Prado, también cayó en lengua, y eso era en lengua y hablando en lengua todo. Ahí, cuando cayó la unción con el hermano Galdona, yo me levanté del piso como medio metro y algo se me metió por la boca. Hasta ahí me acuerdo. Después fue que estaba en otro sitio. Eso eran como las 8:30 más o menos. Estaba hablando en lengua de las 8 de la noche como hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué dije? ¿Qué hablé? No lo sé por qué. Era una experiencia que no la sabía. Y como no la sabía, bueno, no busqué enterarme, sino que esos eran dones que tenía Dios para la iglesia, pero no estaban en funcionamiento como están ahora. Esos dones no estaban en funcionamiento. Yo profetizaba y todo ocurría tal igual como yo lo profetizaba. Yo tenía visiones tal igual como las veía. Una de ellas que me impactó mucho fue cuando estaba en el cuartel, que me vi caminando por el galpón. Hicieron el llamamiento para el conserje, porque el conserje, el hermano Luis Rivero, se iba a casar y quería un conserje. Pasé, me aceptaron y ese domingo en la mañana, yo le dije al Señor, le puse una señal al Señor, yo no le hablé ni nada. Yo le dije, bueno, Señor, que si es de trabajar para la conserjería, que el hermano Galdona me llame. Me señale con la mano. Y él me señaló con la mano y me dijo, hermano Henry, pase que quiero hablar con usted. Entonces ese domingo pasé, habló, no, que queremos que usted trabaje con nosotros aquí, ok. Acepté el ministerio de la conserjería por voluntad de Dios, no por voluntad mía, nada de eso. Y después de eso, en la tardecita, cuando ya iba terminando el culto, yo llegué y le dije al Señor, me fui contento. Cuando llegó con el Señor, me encuentro pasándole la mano a la madera del auditorio, pasándole la mano. Cuando ya yo voy terminando en la última fila de allá de la silla, apagan la luz. Cuando apagan la luz, se cumplió la visión que yo tuve en el cuartel. Así palpable, me sentí como si yo hubiese estado en el cuartel. Y así palpable, se la estoy contando, mi experiencia, pues, mi testimonio, como Dios ha hecho en mi vida esta obra en mí, pues. Y no le vengo, yo cuando el hermano Osvaldo dijo que cada quien diera su testimonio, todo tiene su tiempo.
No se afane, hermano, no se afane que, no, que tiene que ser ahorita, que tengo que hacer. No, no se afane. Usted tiene su tiempo y Dios tiene su tiempo. Y si usted va a hacer algo para el Señor, este, todo tiene su tiempo. Y de ahí comencé a trabajar aquí en la conserjería. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya tenía el Espíritu Santo, ya tuve más maduro en el sentido de responsabilidad. Mi mamá muy contenta, muy agradecida del Señor, mi familia, no lo creía, pero nunca abandoné, como Dios le mandó a Aldona, no abandones tu lugar, no lo abandones. Por más duro que te pase, por más duro que estés, no lo abandones. Y todas las visiones, hermano, y todo lo vine a aprender fue después en el ministerio del hermano que el Señor le dio al hermano Osvaldo. Le voy a decir por qué. Porque entró como una luz más clara. Una luz más clara en el sentido de que la explicación de qué son los dones no lo tuve en ese tiempo. Yo hablé con el hermano Prado me dijo que yo tenía un don y que no me preocupara. El don de sanidad divina, no tengo temor de ir a orar por un enfermo. No. De ir a echar un demonio, a echarlo fuera, no tengo tampoco ningún temor. No, que ese tiene COVID, que no lo vaya a tocar, que no. No, yo no tengo ese temor. Porque eso lo aprendí yo, que tuve también experiencia una vez de un hermano que se llamaba el hermano Paz. Cayó en lengua extraña. El hermano Valdona me dijo, pase con el hermanito para allá para atrás y ore por ese hermanito. Y yo llegué y cuando pasé para acá, para la parte de atrás, donde están los baños, le impuse las manos al hermano sobre la cabeza y él se levantó y me dijo, hermano, primera vez que me siento bien. Y el demonio lo dejó. Ese espíritu maligno lo dejó. Las experiencias aquí de este lugarcito con esos hermanos que venían endemoniados, le imponíamos las manos y ellos eran sanos. Se los cuento, experiencias que vividas aquí en esta iglesia. Después que el hermano Osvaldo agarró el ministerio, algo glorioso se destapó en mí, más claro, más luz. Cuando murió el hermano Valdona, una hermanita estaba viendo la foto del hermano Valdona. Yo estaba atrás de ella y dijo, ay, te fuiste, hermano Valdona, ahora, ¿qué pasará con nosotros? Y yo le dije que va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada, porque aquí el que comanda esta iglesia es el Espíritu Santo, le dije. Es el Espíritu Santo quien comanda esta iglesia. Y así me puse al lado, como se dice, no la mano derecha del hermano Osvaldo, porque todo el mundo decía que Roberto era la mano derecha del hermano Osvaldo. No, la mano derecha del hermano Osvaldo se llama Jesucristo. Esa es la única mano derecha que él tiene. Porque el hombre puede fallar, pero el Señor Jesucristo no le va a fallar. Y de ahí me puse al lado de él, respaldé este ministerio a capa y espada, y todavía lo defiendo. No tengo temor, hermano, de que estoy en una iglesia que no va a suceder nada. Les voy a decir algo. Para los que escuchan mi testimonio, no sé por qué lo estoy dando, pero Dios va a arrancar pronto con esta iglesia. Dios va a arrancar pronto con esta iglesia algo que va a impactar el planeta entero. Va a salir de aquí, de la iglesia, a la 34, Ebenezer. Y eso va a rodear el mundo, que mire, hermano, esto no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie porque estoy consciente de lo que yo he creído. Porque no he creído en vano.
Y el poder más grande que Dios nos ha dado es el sello del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que buscar el sello del Espíritu Santo. Esa rodilla ahí en el altar, mire hermano, uno salía con esa rodilla verde, porque era cera verde. Y nosotros cuando íbamos a casa de los hermanos, ahí orábamos de rodilla. Y hermano, ahí se sentía la presencia del Señor, tal igual como en la iglesia. Hablábamos en lengua, profetizábamos y seguíamos en bendición. Y bueno, este es mi testimonio. Quisiera abarcar en algo que se me haya olvidado y no quiero añadir yo mismo mis palabras, y doy mi testimonio porque Dios quiere hacer algo con la iglesia. Dios quiere hacer algo con la iglesia y nuestro deber es respaldar este ministerio y seguir adelante porque Dios es el que guía este barquito. Como dijo el hermano Branham, Dios se metió un compromiso con su pueblo y él tiene que cargar con ese compromiso, lo que pase. Pero este es mi testimonio y quisiera no recordarme todo lo que Dios ha hecho conmigo, pero no me da la mente, pues. Y bueno, muchos testimonios bastante bien. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Espero que el que escuche el testimonio del hermano Roberto Garrido sea de ayuda. Hermano, nunca piense que está solo. Donde se encuentre, nunca piense que esté solo. Dios está respaldando esta iglesia 100%. 100%. Y el que se fue, como dijo el apóstol Pablo, eran porque no eran de nosotros. Y Dios va a arrancar con nosotros. Bueno, Dios me le bendiga. Espero que oren por mí. Y bueno, ahora es que nos toca seguir adelante. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Peleando la buena batalla de la fe, parte 6. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí buscando la palabra, buscando la sintonía con Dios, pues sabemos que ese Dios misericordioso oye. ¿Y será que me oye? Quizás dice usted, amado hermano, que usted no lo conoce, amigo, pero dígame que Dios tiene los oídos prestos para oír, tiene su ojo allí preparado para atalayar, pues dice que atalaya, su ojo atalaya toda la tierra y todo el ser humano tiene el Señor a la vista. O sea que no se le puede esconder nada de la presencia del Señor. Por lo tanto, Él está atalayando, Él está oyendo cada una de las cosas que hace el ser humano aquí sobre la tierra. Así que nada se le puede ocultar a la presencia de Dios. Por eso le damos gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que nos permite nuevamente, amado hermano, estar aquí en este lugar, llevando su santa y bendita palabra. Sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, porque sin duda alguna ya este mundo fuera ya desvanecido, ya fuera acabado ya, porque el pecado que está en el mundo, ya las tinieblas están cubriendo la tierra, porque sabemos que la maldad se ha multiplicado. ¿Qué dijo el Señor? Que en los postreros días será que la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué causa? Porque el amor de muchos se ha resfriado. Y el amor de Dios se ha perdido, hermano, por causa de la maldad. Y Dios tiene que permitir entonces que venga la maldad, que haga estrago el enemigo, el cual está haciendo en el mundo en el día de hoy, y
tiene que multiplicándose la maldad para que la escritura se cumpla, porque si no, no se cumple lo que Dios dijo. Pero como Dios sabe la cosa del principio, que iba a ser así, entonces viene aconteciendo toda la maldad allí en el mundo para multiplicarse cada día más, y así entonces el hombre se vea vuelto entonces en el pecado, porque por cuanto Dios le presenta la verdad al hombre, Dios le presenta su palabra y el hombre la rechaza, entonces dice la Biblia que les envía entonces un espíritu de error entonces para que crea la mentira. Pero ese no es su caso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, porque si Dios te ha puesto allí, en ese lugar, detrás de ese receptor, para oír su palabra y estás atento a ella, Dios tiene palabra para ti. Dios tiene para ti bendiciones. ¿Por qué causa? Porque tú le has prestado atención, le has prestado oído, le has prestado tu corazón para que Él pueda entonces venir allí y hablarte allí a lo más profundo de tu alma. Por eso, amado hermano, si usted se mueve en su corazón algo que siente, se enternece allí porque tiene presencia de Dios, tiene representación de Dios, y eso es lo que Dios te está ya buscando en estos días que estamos viviendo, últimos días de este mundo, porque sabemos que ya está cerca la venida del Señor. Por lo tanto, es la palabra que ha de hacer efecto en el corazón del hombre. Y si usted, por ejemplo, oye palabra y no le presta atención, o la rechaza, o dice, no, eso no es mentira, entonces Dios no puede hacer nada por usted. Pero si usted allí está atento a su voz, está su corazón presto, Dios entonces le va a revelar todo lo que Él tiene para usted, para su vida, sus misterios, sus secretos, porque es lo que lo está dando a conocer en estos últimos días. Aquellas cosas secretas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo para el ser humano, Dios las ha revelado en este último tiempo que estamos viviendo, porque es su palabra. Y Él tiene que entonces dar a conocer al hombre para que no quede ninguno fuera de decir que a mí no me dijeron nada. Dios es malo, Dios es injusto. No, en Dios no hay injusticia, amado hermano. Él es, como dijo el salmista David, Dios es mi fortaleza y en Él no hay injusticia. Entonces, ¿qué es ese Dios que estamos presentando? Al Señor Jesucristo, el único Dios real y verdadero, el cual no hay otro quien salve, sino a través de Él. Porque dice nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué causa? Porque fue el instrumento que Dios usó para hacer esa purificación, para hacer esa expiación en la redención de nuestros cuerpos mortales que han de ser redimidos también por la sangre de Jesucristo, que por su amor la vertió allá en la cruz del Calvario. Así que, amado hermano, en este día que estamos aquí por su misericordia, entonces le damos gracias a Él primeramente y por ustedes que están allí atentos a su voz. Así que le pedimos al Señor que tenga misericordia y que nos hable a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que es el que ministra al hombre para que puedan traer palabras de vida eterna, sabiendo que Dios, ese simiente que predestinó y puso en el ser humano allá desde antes de la fundación del mundo, el corazón, es una simiente de vida. Y esa simiente de vida está en el hombre en el día de hoy. Amado hermano, los misterios de Dios son tan tremendos que por eso es que dice la palabra que grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Y por cuanto Él se ha manifestado en carne allá, o se manifestó siendo en Jesús, allá la palabra, caminando en tierra, caminando allí en pieles humanas, y se presentó al ser humano, allí entonces hoy Dios nuevamente está sobre la tierra en pieles humanas. Ya no es Jesús, como dice en la primera tiempo que se presentó el Señor. Ahora es en una iglesia, multitudes, miembros del cuerpo del Señor, el cual están siendo ya manifiesto aquí sobre la tierra, presentando al mismo Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, que toda la parentela de los cielos y la tierra es nombrado en ese nombre, Jesús. Por eso el profeta, uno de los profetas que trajo esta gran revelación, que Dios le dio a conocer esos misterios, dijo, ella será llamada Señorita Jesús. ¿Cuál? La iglesia real y verdadera.
Por eso es la palabra de Dios, amado hermano, que está allí entonces llevándola a cada lugar y presentándola al hombre o al ser humano para que entonces los que han de despertar a esta realidad despierten de una vez para que se vayan a Él cuando tenga que venir a buscar a su pueblo. Así que, amado hermano, le damos entonces bendiciones hasta que sobreabunden a cada uno de ustedes y que estén en su oído presto para oír entonces la palabra. Y queremos continuar, amado hermano, con el tema que hemos titulado Peleando la buena batalla de la fe. Así que echa mano a la vida eterna, como dijo Pablo. Así que es para usted también palabra de vida eterna en este día. Así que abramos entonces las escrituras y lea conmigo allí Mateo capítulo 12, en el versículo 22. Leemos allí entonces para continuar entonces, porque la semana pasada quedamos en ese punto, en este mismo versículo o este mismo capítulo de Mateo 12. Y lo leemos entonces en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, hablando de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Dios hecho carne, que fue que nos dio las instrucciones, nos dio la guianza y nos dio para que le siguiésemos las pisadas, porque Él fue un ejemplo para nosotros, para que sigamos lo que sepamos y lo que Él hizo y que nosotros también debemos hacer, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre. Entonces fue su palabra y su palabra no cae en tierra. Así que leemos entonces Mateo 12 del versículo 22 y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera de los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echará? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Hasta ahí entonces leemos su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros y oramos a nuestro Padre Celestial. Oh bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorificamos tu precioso nombre, Señor, en este día, Señor Jesús. Padre Santo, heme aquí, Señor Jesús. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús, porque a usted no se le escapa nada, Padre mío. Oh Dios eterno, somos hombres con debilidades, Señor. Fallas, Señor Jesús, en nuestro ser, Padre Santo. Pero por eso pedimos, Señor, tu guianza, tu dirección. Te pedimos, Señor, tu ayuda, Padre eterno, porque de nosotros mismos no podemos hacer nada, Padre eterno. Oh Señor, si usted me ha permitido estar aquí, Señor Jesús, para hablar, Señor, estas cortas palabras, Señor, a las vidas, Señor, al mundo invisible que está allá afuera, Padre eterno, es porque usted quiere que lo haga, Señor. De lo contrario, yo no estaría aquí. Pero, oh Padre eterno, pero yo te pido tu ayuda, yo te pido tu dirección, yo te pido tu sabiduría para tanto de lo alto, Señor, para expresar, Señor, estas palabras que sean entendibles, Señor, para allí, para la audiencia invisible. Hermanos, amigos que están allí atentos a tu voz, Padre mío. Oh, yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor Jesús, que sea usted, Señor, con ellos. Sea usted dándole, Señor, esa palabra, Señor, a sus corazones, Señor. Que algún impedimento que tengan en ellos, Padre eterno. Oh, Señor, ustedes tienen el poder, Señor, para resolver cualquier problema, Señor. No hay obstáculo, Señor, que sepa delante de su presencia, Señor. Cuando hay
peticiones, Señor, en el mundo, Señor Jesús, tantas necesidades, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, hazte presente a aquellos, Señor, que tienen corazones, Señor, contritos y humillados, Señor, buscando tu rostro, Padre eterno. Allégate a ellos, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre mío. Ayuda, Señor, a aquel que quiere, Señor, tener entendimiento, tener revelación por tu palabra, Señor. Sabemos que son misterios suyos, Señor Jesús, que son el hombre, Señor, busca darle interpretación, busca darle, Señor, la idea de sí propia, pero sabemos que tu palabra no puede ser interpretada por el ser humano, sino el mismo intérprete es usted mismo, Señor. Es su Espíritu Santo, Padre mío, que es el que da guianza y dirección al ser humano. Oh, yo te ruego, Señor, dale, Señor Jesús, guianza a cada uno de ellos, Señor, que la buscan de corazón, te buscan de corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares, Señor, como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, Padre eterno. Oh, Padre eterno, sabemos, Señor, cuánto clamor puede haber en el mundo, Señor Jesús, cuánta necesidad, Señor, de ti, Señor Jesús, porque si hay una necesidad más grande que el ser humano puede tener, es tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh, yo pido, Señor Jesús, oh, derrama, Señor, bendiciones, Señor, hasta que sobreabunda, Señor, sobre aquellos que están pidiendo y clamando, Señor, por tu Espíritu, Señor Jesús. Yo necesito más de ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre eterno, dame más y más, que mi copa rebose, Señor Jesús, porque es lo que deseo y anhelo, Señor. Oh, Dios de la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pon palabras sabias y oportunas en mis labios para hablarla con confianza, Señor. Cualquier torpeza, Señor, que quiera salir, Señor, de mis labios, cierra mi boca, Padre eterno, para que no salga, Señor, y habla las cosas correctas que edifiquen, Señor, a las vidas que están allí afuera. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bien. Vemos entonces, amados hermanos, el título que hemos tomado, entonces hemos manejado este tema, el cual es peleando la buena batalla de la fe. Y Pablo dijo, échale mano a la vida eterna, porque sabemos que solamente su palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna, pero hay que pelearles por fe, porque la fe que vamos viendo que el mundo tiene es una fe natural, pero la fe de Dios es sobrenatural. Así que vemos la pelea que había en el mundo se está librando con fuerzas espirituales, principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicia espiritual en los aires. Vemos que es una batalla, se está librando espiritualmente, pero vemos que la fe de Dios, que usted puede entonces librar esa batalla con esa fe de Dios, porque es lo sobrenatural. La fe de Dios contra la idolatría, la fe de Dios contra la incredulidad. Son batallas espirituales que está librando allí en el mundo, este mundo que estamos aquí luchando mientras estemos en pie. Pero vemos que Dios ha equipado su pueblo, ha equipado su iglesia con esas herramientas, con esa fe, que es el fundamento. Porque ¿qué fe? Las cosas que no se ven, las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. Usted quizás no tenga una cosa palpable en su mano, pero por fe dice yo la tengo. Esas son las cosas que no se ven, las cosas invisibles, porque el hombre natural tiene que ver las cosas para poderla creer o decir sí, la tengo. Pero si no la ve, dice no, yo no tengo nada. Pero el creyente no es así, mi hermano. El creyente por fe va dando paso y paso firme diciendo yo lo tengo. Yo tengo la promesa de Dios y Dios lo dijo y esto va a ser efectiva. Porque ¿cuál fue el padre de la fe? Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Y Dios le cumplió todo lo que le prometió. Entonces, ahí vemos que la fe es que tenemos que tener, entonces, arraigado en nuestros corazones la fe en Dios. Porque el que se llega a Dios tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Entonces, vemos aquí, amado hermano, que el Señor Jesús tuvo que pelear esa batalla estando aquí como hombre en la tierra. Él era un hombre natural que nació por una virgen. La diferencia del Señor Jesús a nosotros es que nosotros nacimos en pecado, pero el Señor Jesús nació por una virgen, nació sin pecado, porque nosotros salimos en concurso de papá y mamá, pero el Señor Jesús salió directamente de la presencia de Dios. Por eso Él dijo, salí de Dios
y vuelvo a Dios. Ah, pero salió por una mujer, dice usted, pero sí, pero una mujer que no había sido tocada por varón, el cual fue María, que fue una virgen que escogió Dios para que él pudiera entonces poner su simiente, la semilla allí, sembrada en el vientre de María, y poder entonces salir como hombre aquí sobre la tierra, el cual fue Jesús. Entonces, la diferencia entre Jesús y nosotros era esa. Él salió sin pecado y nosotros nacimos en pecado. Pero el nacimiento, el nuevo nacimiento cambia todas las cosas para el ser humano entonces. Ese hombre pecaminoso, ese hombre que todo el mundo lo rechazaba porque era malo, era un drogadito, era un ladrón y era rechazado por la sociedad. Ahora, con la naturaleza de Dios en su corazón, el cambio que Dios ha hecho a él, que es una nueva criatura, una nueva creación, ahí cambia todas las cosas ya, porque tiene que un nuevo nacimiento en él. Por eso viene a ser entonces ¿qué? Como Dios, semejante a Dios. Es lo que Dios ha dicho en su palabra, que seríamos como Él. Él es nuestro hermano mayor. Y entonces vemos allí esa naturaleza divina de Dios en el ser humano, en la iglesia, que Él quiere que esté allí. Entonces, vemos aquí que el Señor peleó como hombre la batalla, libró esa batalla fuerte contra el mismo Satanás y contra todas fuerzas espirituales aquí sobre la tierra. Y vemos que cuando le trajeron a este endemoniado, dice que dice la Biblia ahí en Mateo 12, 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. ¿Ve? Esta fue una lucha que tuvo el Señor con ese endemoniado allí, con esas fuerzas espirituales, porque él las conocía. Él sabía que lo que estaba allí detrás perturbando a este mudo, a este ciego. Y así en cada hombre, cada mujer que está en este mundo, toda enfermedad viene a través de un demonio que allí es poseído aquella vida. Toda enfermedad, todo lo que usted vea, desde un dolor de cabeza hasta un cáncer, son demonios que poseen a las vidas. Pero allí el Señor, conociendo esta particularidad de cada demonio de eso, lo que hizo fue ese sordo mudo, los echó fuera, los reprendió, peleó con ellos, o sea, riñó con ellos, como dice la Escritura, y fue libre aquel hombre de aquellos demonios. Y tanto así que fue tan perfecta la manifestación de Dios allí en Jesús para liberar a aquel hombre que estaba allí endemoniado y con esos espíritus de sordomudo y ciego. Allí entonces fue liberado a través de la palabra de Jesús. Pero vemos que fue tan perfecta que todas las gentes que estaban allí viéndolo estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Ves? La interrogante que había en la gente, viendo la manifestación, la operación perfecta que había realizado Jesús allí en este hombre. ¿Será este el hijo de David? ¿Ves? Entonces, estaban pensando allí, ¿será o no será? ¿Será de Dios o no será? Pero otros decían, ¿cuáles eran los fariseos? Decían, más los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora fíjese el juicio que emite esta gente, los fariseos allí. Este no echa los demonios fuera, sino por el príncipe de los demonios, que es Belcebú. Ahora, el juicio que estaban llevando esta gente a cabo estaba un juicio errado, un juicio que estaba fuera de orden. ¿Cómo es posible que el único que sana, podemos decir con toda seguridad, se llama Jesucristo, el Espíritu Santo? El diablo no puede sanar a nadie, él no puede hacerlo, pues no tiene ese poder para sanar. Él pervierte todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, pero allí en la batalla estaba Jesús con aquel endemoniado y de paso, como conocía los demonios que estaban hechos fuera de aquel hombre y los demonios que estaban en los fariseos, que venían ellos también a contrarrestar, a resistir
la operación perfecta que Dios había hecho a través de Jesús. Y allí entonces vemos la resistencia que hoy mismo está sobre la iglesia, los que resisten. La Biblia dice claramente que los que resisten ellos mismos acarrearán condenación para sí mismos. ¿Ves? Son condenados para sí mismos. ¿Por qué? Porque resisten a la autoridad el cual Dios le ha entregado al ser humano o al hombre para que haga estas operaciones como lo estaba haciendo Jesús allí sobre la tierra. Entonces, era una batalla campal de espíritu contra espíritu, pero Dios en su gran manifestación allí, como hijo de Dios, allí pudo hablarle claramente a aquellos demonios y los echó fuera. Pero viendo los fariseos, los instrumentos que estaban allí parados, viendo las operaciones de Dios, lo que decían era entonces, no echa a los demonios fuera, sino por el príncipe de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, vemos que el juicio era completamente fuera de orden, no era un juicio correcto. ¿Pero por qué causa? Porque ellos estaban viendo las operaciones carnalmente, quizás por su celo religioso de aquel momento, que estaban viendo que este hombrecito llamado Jesús podía hacer esas manifestaciones tan buenas, tan perfectas, y haciendo que el hombre que fuera un hombre recto otra vez, sano en la presencia de Jesús allí, y todos los que estaban allí atónitos. Pero eso quizás nosotros podemos decir, o usted mismo puede hacer un juicio, pero estos hombres estaban equivocados. ¿Cómo no iban a ver a Jesús? Si yo estuviera allí, yo lo fuera visto y yo fuera a saber que era Dios. Pero déjeme decirle, ¿qué piensa usted hoy en día cuando ve una manifestación en la iglesia del Dios viviente y dice que eso no es, que eso está fuera de orden, que eso es para otros tiempos, ya eso no viene? Entonces, vemos que el juicio que usted haga hoy, allí usted se está entonces poniendo como aquellos hombres del pasado. Unos que decían, ¿será este o no será? Otros decían, no, este es un demonio. Allí asimismo están hablando hoy, amado hermano, en este día que estamos viviendo, resistiendo a las operaciones de Dios, resistiendo a lo que Dios está haciendo en su iglesia en el día de hoy. Por eso vemos que los juicios que emitieron allí los fariseos y escribas, llamando al Señor Belcebú, príncipe de los demonios, entonces estaban fuera de orden. Pero déjeme decirle, el Señor, conociendo los corazones, dice Jesús que sabía los pensamientos de ellos y dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es el versículo 25. Entonces, ¿qué vemos allí? Que si todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida a sí misma no permanecerá. ¿Qué significa? Que el reino de Dios tiene que estar unido, no puede estar dividido. Usted no puede decir, yo soy hijo de Dios, y condena, señala a otro hijo de Dios, a otro hermano. No puede hacerlo, amado hermano, porque Dios, nadie puede llamar al Señor Jesús, nadie que hable por espíritu de Dios llama a Jesús anatema, ¿entiende? Por eso si usted está señalando y está juzgando, está diciendo, ese hermano, ese es del diablo, hermano, está usted fallando, usted dando un juicio errado, porque usted no sabe qué instrumento tiene Dios en sus manos allí y qué operación va a hacer con aquel instrumento en sus manos para así que haga usted tropiece. Por eso nosotros tenemos que estar muy vigilantes, amados hermanos, en cuanto a las operaciones, en cuanto a lo que Dios hace en el ser humano o en la iglesia, podemos decirlo así. ¿Por qué causa? Porque hay muchos que emiten juicio sin saberlo. ¿Por qué acontece tal cosa? ¿Por qué esta hermana se comporta así? ¿Por qué este hermano se comporta así? Hermano, piense y dígale al Señor que le revele, pero no emita juicio. Usted, así como estaba emitiendo juicio los fariseos, señalando, diciendo que eso era del diablo, que era
el príncipe de Belcebú, por eso que echaron fuera los demonios. Y él dijo, entonces todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y allí entonces vemos que cada hogar, un hogar, amado hermano, que haya divisiones, que la esposa, el esposo estén uno en pelea, contienda, y no estén en unidad, y los hijos también estén en desacuerdo con los padres, allí entonces esa casa no va a permanecer, amado hermano. Eso va a ser entonces conflictos continuamente hasta que vaya un momento que va a ser desolada. O sea, se van a separar y entonces va a quedar entonces cada uno por su lado. ¿Por qué causa? Porque no hay unidad. Y toda casa que no esté unida en sí misma está desolada. O sea, no permanece. Y así que el consejo del Señor cuando dice que no te juntes con yugo desigual. ¿Por qué causa? Porque ¿qué tiene que ver con ciertos, o sea, qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No hay comunión, las tinieblas y la luz, porque no se pueden juntar, ninguna de las dos. Porque cuando llegue la luz, las tinieblas tienen que huir. Por eso los amados jóvenes, jovencitas, que quieran unirse o casarse o hacer un hogar, entonces fíjense por lo que dice el Señor, siendo creyentes, búsquense entonces que sean de la misma fe, para que no tenga ese conflicto en su hogar y no haya desunión, no haya desapego, sino acuerdos correctos para que una familia sea levantada correctamente. Pero cuando hay, no, que yo soy creyente, pero este es del mundo y yo me lo voy a ganar, quizá dice la jovencita, no lo voy a ganar para Cristo. Amada hermana, cuidado si él se lo gana más bien a usted para el mundo y la va a hacer sacarla fuera de la fe, que naufrague en la fe de Cristo. Por eso tiene que estar usted entonces muy arraigada en la base, el fundamento de Dios, para que usted pueda entonces batallar allí y saber lo que Dios quiere para su vida, que esté en línea con Dios, como Dios dice, no te junto con yugo desigual. Y el jovencito de la misma manera, se va a casar, bueno, búsquese una cristiana también, para que no tenga entonces esos desacuerdos en su hogar. Y cuando levante una familia con sus hijos allí, sea entonces bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque está unido. Pero si está desunido, allí entonces no hay acuerdo. Fíjese lo que dice el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, vemos que en la Escritura nos enseña claramente que el reino de Satanás o el reino de los demonios, ellos están unidos, ellos se ayudan mutuamente, cada uno de ellos. ¿Por qué causa? Si vemos la parábola del Señor, de aquel dice que cuando un demonio es echado fuera de una vida, por ejemplo, aquel espíritu, el espíritu malo es sacado fuera de la vida, aquel espíritu anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla, dice la Biblia. ¿Cómo reposo? Sí, pues los espíritus reposan, buscan reposo en el ser humano. Un espíritu es inofensivo, amado hermano, hasta que no encuentra lugar donde reposar, hasta que no encuentra un cuerpo, una vida que le dé cavidad. Entonces ahí empieza entonces a accionar ese espíritu malo, ese espíritu de demonio. Pero mientras no el cuerpo no se le preste a ese demonio, él no podrá hacer nada. Él entonces anda buscando por lugares secos, buscando reposo, donde buscar meterse. Pero vemos entonces que cuando el espíritu humano es sacado fuera de aquella casa, entonces, o sea, de la vida de un ser humano, anda buscando reposo por lugares secos y no lo halla. Y dice entonces, me volveré otra vez a mi casa donde salí. O sea, él reclama la casa donde salió, reclama aquel cuerpo donde estaba metido y va y la consigue entonces barridita, limpiecita, adornada. Dice, ay, está bonita. Está porque el Satanás, el autor del desorden, él no tiene orden en nada, él es el desordenado porque allí es el que hace desastre en todas las cosas, uno para matar, hurtar y destruir. Pero dice la Biblia que
Cuando aquel espíritu ve la casa adornada, limpiecita, quizá aquel hombre, aquella mujer ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras, está entonces limpiándose a través de la palabra de Dios porque fue echado ese espíritu malo de él. Pero entonces este espíritu va y dice que busca 7 espíritus malos, peor que él, y vuelven a la casa entonces a dar ímpetu contra aquella casa para poder entrar. Y si aquel hombre no le da cavidad, o aquella mujer le da cavidad a ese espíritu otra vez, entran aquellos 7 espíritus y con el que estaba eran 8. Y ahora las obras postreras son peor que las primeras, ¿ves? Ahora, ¿por qué causa? Porque como dice allí en el versículo 29, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, o sea, sus tesoros, si primero no prendieran al valiente, entonces saqueará su casa? Entonces, ¿qué hace estos demonios? Entonces, ellos van contra la persona que fue librada de aquellos espíritus malos o de aquel espíritu malo, y si no tiene el hombre fuerte, que es la fe, el cual, la fe en Dios, que es lo que tiene las bases, el fundamento, que no lo va a mover nada de allí, ni vengan vientos, ríos contra él no lo va a mover nada, pues se va a mantener creyéndole a Dios por fe. Entonces, que si no consigue el hombre fuerte allí, entonces entra ese espíritu maligno con los 7 más, y allí entonces hace estrago en aquel hogar. Allí donde dice que aquella casa que fue fundamentada en arena cae, es derribada, y entonces sus pérdidas son grandes, ¿ves? Así es lo que pasa en la vida del creyente cuando no tiene ese fundamento, esa base que Dios ha colocado por gracia y misericordia, el cual Pablo dijo, yo como perito arquitecto, yo pongo el fundamento. Entonces, ¿qué? Agregó, entonces, que la fe puso que esto se va a edificar. Yo voy a poner el fundamento y otro vea cómo se edifica arriba, dijo Pablo. Pero el que se edifica sobre esto, oro, piedra preciosa, plata, madera, heno, hojarasca, su obra va a ser probada. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque el fuego la probará. Y si alguna permanece, entonces esta recibirá, ¿qué? Recompensa, dijo el apóstol Pablo. Entonces, es la base, entonces, el fundamento de la palabra, que el cual usted se rasga bien fundamentado allí no lo va a mover nada, porque la batalla va a reciar cada día más a esas fuerzas espirituales que van a venir contra usted y entonces lo van a hacer sacar del fundamento. Y cuando está bien fundamentado, jamás podrá entonces chocar o tropezar o salirse de ella. Por eso, amado hermano, la batalla está cada día más fuerte, pero allí estamos peleando la buena batalla que dice Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos entonces aquí? Que el Señor le dice entonces que si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, no puede permanecer su reino. Y ese es un reino entonces espiritual que se está peleando hoy día, amado hermano. Un reino invisible, el cual si usted no lo conoce, si usted no sabe con lo que está luchando, usted se verá envuelto en situaciones que no conseguirá salida. Pero cuando Dios le muestra la verdad, Dios le muestra con cuál es la batalla que estamos librando en este mundo, con qué estamos peleando, entonces usted buscará entonces ¿qué? A vestirse con las armas de luz que ha dado el Señor, el cual es la palabra eterna de Jesucristo. El escrito está. Así que puede entonces llegar ¿qué? Con la espada de la fe, con el escudo para resistir a esos dardos venenosos del diablo, al yelmo de salud, la coraza de justicia y los zapatos del evangelio. Con ellos pueden entonces vestirse con esa arma que Dios le ha dado. Armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, lo que dice la Escritura. Allí está entonces Dios dándonos a conocer cada uno de estos detallitos para que sepamos con qué estamos peleando en este mundo que estamos viviendo. Y Dios le ha entregado, mi hermano, a la iglesia
todas esas herramientas. Dios le ha entregado la potestad de que equiparse con toda esa vestidura de Dios para que pueda entonces resistir en el día malo a todas acechanzas del diablo. Y vemos allí que Dios le ha dado dones a la iglesia, le ha dado talento para que él pueda entonces buscar y hacerse de las cosas de Dios y resistir a todas las acechanzas del enemigo. Vemos allí en Mateo capítulo 25, hablando de los talentos. Mira, Dios le ha entregado talentos a la iglesia, a los creyentes, el cual dice allí Mateo 25, 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Así que el Señor Jesús, hablando de esos talentos, hablando de esos hombres que Dios ha llamado por gracia y misericordia, y le ha entregado su poder, porque Él, cuando fue crucificado y llamó a sus discípulos, y allí les dijo entonces: toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. Así que vayan a Jerusalén, no se vayan de allá, no vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, que iba a dar la potestad también de hollar serpientes, limpiar leprosos y resucitar muertos. Entonces, ¿qué le va a dar una potestad, un poder al creyente como hijo? Porque él dijo: yo no los dejaré huérfanos, que vendré otra vez en la forma del Espíritu Santo y seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Así que yo les voy a dar ese poder también, como me fue entregado a mí, porque yo lo tengo y me pertenece, lo que quiso decir el Señor. Si yo lo voy a entregar para que ustedes entonces peleen con las fuerzas espirituales y puedan entonces así vencerla. Porque cuando el Señor le llamó a sus discípulos, ¿qué hizo Él? Los dotó de ese poder y se les dio como una pruebita allí. Vayan y a discipular, vayan allí a llevar la palabra y a limpiar leprosos y a resucitar muertos. Y los mandó de 2 en 2. Y ellos hicieron la obra perfecta allí. Y cuando llegaron regocijándose: Señor, en tu nombre hasta los demonios se sujetaban. Entonces, allí vemos que sí funcionaba las herramientas que Dios le había dotado a aquellos hombres allá en el pasado, que eran sus discípulos. Pero aquí venía algo mayor, el cual era entregarle todo el poder que él le había sido recibido del Padre Celestial, del Espíritu Santo. Entonces, vemos que cuando le dice: vayan, esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y allí entonces tuvieron que esperar hasta que fueran investidos. ¿Qué hicieron después ellos? Ellos vinieron y hicieron las obras, porque él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estaréis, porque yo voy al Padre. O sea, que iban a pelear con todas esas fuerzas espirituales que iban a salir, todos esos demonios de enfermedades, y libertar a los cautivos. ¿Ven? Entonces allí estaba Dios dándole entonces los detalles, los requerimientos. Y por eso dice esa parábola de los talentos, que como un señor que partió lejos y dio entonces a los discípulos potestad. Entonces allí le dio talento. Es hombres que han llamado el Señor entonces y le ha dado esa capacidad para así obrar y darle a conocer los misterios. Y allí entonces, cuando venga entonces Él, va a llamarlo. ¿Qué hicieron con los que yo le di? ¿Qué hicieron con los talentos que yo le di? Del conocimiento que le di de la palabra, para que ustedes hicieran la obra. ¿Qué hicieron con ellos? Eso es lo que va a llamar el Señor a dar cuenta. Todo hombre tiene que dar cuenta de lo que Dios ha dado. Dice allí entonces:
Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor lo crucificaron, subió a la gloria y les dio entonces a los discípulos ordenanza. Y los pone un ejemplo. Y eso no es solo para los discípulos, es para aquí, para cada uno de nosotros que estamos aquí sobre la tierra como iglesia del Dios viviente. Dios le ha entregado a usted algo, un talento, le ha dado un don y tiene entonces que darle el uso correcto a eso que Dios le ha entregado a usted, porque Dios en su iglesia ha puesto todas esas manifestaciones, todos esos dones, todos esos ministerios, todo ese trabajo, las obras que Él va a hacer a través de todas las herramientas que Él tiene. Dice, el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, también el otro 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y llegando a que él había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos, y he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitad el pues al talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Entonces, muy importante, amado hermano, lo que nos enseña allí, esa parábola, porque Dios le ha entregado a la iglesia algo en sus manos. Dios dice que subiendo los altos llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Entonces, si Dios le ha entregado algo a la iglesia, a cada uno de los miembros como cuerpo del Señor, tiene entonces que darle uso correcto a ese talento, darle uso correcto a ese don que le ha entregado en sus manos. Entonces, pero ¿cómo si Dios me entrega algo y yo lo voy a guardar y no hago nada? Entonces, un siervo malo y negligente, es lo que dice la Escritura, que es ese siervo. Entonces, amado hermano, Dios está despertando a esos hombres de Dios, porque muchos están adormecidos y les da temor, así como estaba este siervo, temeroso, no, yo sé, tú eres un Dios fuerte, un Señor regio, y no, yo mejor lo guardo más bien. No, Él quiere que te lo entregues para que tú lo trabajes, para que tú lleves y hagas la obra del Señor y no te vayas a esconder allí, ocultarte o guardarlo. No, tienes que darlo a conocer, mostrar que Dios está contigo, que Dios te ha dado algo para poder ejercerlo y llevar a la obra a cabo, porque tiene que hacerlo, amado hermano, porque Dios te va a llamar a cuenta, porque no lo hiciste como Él te lo había entregado. Porque si le entrega un poder, no es para ocultarlo. Usted tiene un tesoro, usted lo va a ocultar.
Usted tiene algo que Dios le ha dado o algo en lo natural. Tiene un regalo que le han entregado a usted. Me regalaron un anillo. Ah, no, voy a guardarlo porque para cuidarlo bien. No, usted tiene que lucirlo porque si no lo luce, entonces quiere decir que usted ese regalo usted no lo quería, no lo aceptó, no le prestó atención. Entonces el que se lo regaló dice, no, usted no le regaló más porque que no le veo el anillo. Por ejemplo, hablando de un anillo, un hombre que le da un anillo a una mujer, una que la está pretendiendo, y voy a darle un collar para que se lo ponga, y yo no le veo el collar. Entonces, ¿qué va a hacer aquel hombre? No, y no le regaló más nada porque no se lo veo, no está interesada en lo que yo le doy. Por lo tanto, yo mejor me voy de aquí porque no me presta atención. Así mismo es el Señor, porque Él te ha entregado algo y si tú no lo pones por obra, si ves que eres negligente, siervo malo que te va a llamar, entonces te va a quitar lo que te ha entregado. Por eso, amado hermano, la responsabilidad que está aquí sobre el pueblo de Dios no es fácil, pero pedimos la ayuda del Señor para que sea Él obrando conforme a su voluntad sobre su pueblo, porque vemos que es una batalla que se está librando espiritualmente y eso lo vemos nosotros, en nuestro medio, una batalla día y noche, a diario, para poder vencer cada cosa que tenemos que vencer, obstáculos, temores, problemas, dificultades, pero allí está el Señor con nosotros para ayudarnos. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, o ministro de Dios, que Dios te ha entregado en tus manos una grey, una iglesia, y te dice, aquí están las herramientas para que la obre el pueblo. Te ha entregado los dones, te ha entregado ministerios, te ha entregado un grupo de hombres que te ayuden y los tiene allí sentados y no les das enseñanza. No les dices, vamos a obrar de esta manera, vamos a trabajar para el reino de Dios y vamos a levantar este ministerio, vamos a despertar esos dones que están en los hermanos, las hermanas, pues Dios le ha entregado una facultad a cada uno de ellos, pero si no los quiere entonces poner en acción, entonces Dios dice, no, este hombre no, es un siervo negligente, las herramientas se las entregué y no me las quiere poner en uso, se va a oxidar y guardada ahí. Entonces ahí te va a llamar entonces a cuenta, amado ministro que me escuchas en esta hora. Por eso Dios en su gran misericordia vemos que la resistencia que hay hoy en día sobre estas cosas de los ministerios, los dones puestos en la iglesia es bastante, resisten. Podemos que allí como resistieron, por ejemplo, así como resistieron a Moisés, el enemigo es astuto y él sabe que con esos talentos, esos dones, esos ministerios que Dios puso en la iglesia, le van a hacer mucho daño y no los va a querer entonces engañar a la gente, a los ministros, para que no los use y los va a tener entonces allí una iglesia fría, formal, allí tibia, que no se mueve en la forma con el Espíritu Santo, allí en su medio. No hay esa manifestación en medio de ellos. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, esto no los veo animados, no les veo que quieran trabajar conmigo, no veo que quieran hacer la obra que yo les estoy mandando y las herramientas me las tienen guardadas. Entonces te llama ¿qué? Siervo y negligente y malo. Entonces, ese es entonces la alerta para usted, ministro, que me oye en esta hora. Así que vemos cuando Moisés fue llamado. Moisés tuvo resistencia, sí, bastante resistencia. Y así usted también va a ser resistido por aquellos incrédulos que se han levantado. A Moisés, cuando llegó y fue llamado para sacar el pueblo de Israel, fue al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adore en el monte. ¿Pero qué? ¿Le fue fácil? No, no le fue fácil. Dios le dio a Moisés esos dones para que obrara, las herramientas para que obrara allí, en medio de Faraón, para que mostrarle el poder de Dios para hacer la obra que Dios le ha llevado a cabo. Pero
¿Qué llamaron allí entonces? Hombres que resistieron a la palabra de Moisés o a la palabra de Dios a través de Moisés, vamos a decirlo, porque Moisés cuando llegó y le presentó a Faraón aquella herramienta que Dios le dijo, bueno, tienes una vara seca, échala y se convertirá en serpiente. Y allí le dio la muestra, que la vara se iba a convertir en serpiente. Y allí le dio otra señal que fue la mano, mete tu mano en el seno, y cuando salió era leprosa, era el tipo de sanidad. Y otra fue vierte agua en tierra y se convertirá en sangre. Eran señales que le había dado. O sea, las herramientas para mostrar que hay un Dios poderoso que puede obrar y puede hacer maravillas, prodigios. Pero vemos que cuando llegó allí entonces, ¿qué había entonces? Hombres resistiendo a la palabra de Dios, hombres resistiendo al mensajero, hombres resistiendo aquella autoridad que Dios había colocado allí en Moisés, el cual cuando llegó, ¿quién se levantó? Jane y Jambre, haciendo lo mismo que Moisés quería hacer, o lo que Moisés hizo, pero ellos eran encantadores, hechiceros, ¿ves? Brujos, en otras palabras, que hacían entonces que imitando lo que Moisés estaba haciendo. Moisés tiró la vara, se convirtió en serpiente delante de Faraón, pero allí enseguidamente llegaron Jane y Jambre. Ellos eran los encantadores. Yo tengo el personaje que también hace eso, dijo Faraón. Llamó a aquellos encantadores allí con serpientes encantadas. Y ellos tenían serpientes encantadas, o sea, como tiesa como una vara allí también. Y las tiraron también en el piso también las serpientes. Claro, empezaron a moverse igual con las otras, como la de Moisés. Era un truco barato. Un truco, le dijo Faraón. Yo también te voy a hacer un truco. Y allí estaban aquellos hombres, Jane y Jambre, para allí también hacer la misma operación de Moisés, pero eran imitadores, hombres resistiendo a la palabra. Entonces, allí, ¿qué hizo Moisés? Sabemos que la verdad puede más que la mentira. Allí, la serpiente de Moisés, ¿qué hizo? Se comió entonces las dos serpientes, aquellas de los encantadores, mostrándole así que el poder de Dios estaba allí con Moisés. Y cuando aquella serpiente las desapareció, se las comió la serpiente de Moisés, que era la vara, Moisés agarró a la serpiente por la cola y se convirtió en vara nuevamente. Ahora allí vemos entonces que aún los incrédulos, viendo las maravillas, los prodigios delante de ellos, de sus ojos, aún cuando no tienen una representación del corazón, ellos dicen, no, eso es del diablo, no, eso es mentira, no, eso es un truco barato. ¿Ves? Entonces, ¿qué están haciendo? Cruzando la línea de la gracia, de la misericordia de Dios al juicio. Entonces, es el peligro, amado hermano, ministro que me oyes en esta hora. No resistas a la palabra de Dios cuando te es presentada y tú ves que las escrituras lo respaldan. Porque si no estuvieran respaldadas a través de las escrituras, cuando tú ves una manifestación de Dios allí en medio de la iglesia, ahí puedes decir, sí, no, esto no me cuadra. Pero tampoco no digas nada, porque si empiezas a señalar y a juzgar y a decir, eso es del diablo, ten mucho cuidado porque te puedes meter en problemas. O sea, que cosas locas que llaman la gente, el hombre carnal, porque como no entiende las cosas que son de Dios y para él son locura, entonces ahí viene entonces juicios errados, como dijeron allá entonces los fariseos. Echa los demonios por el príncipe, por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo? Juicio errado, juicio fuera de orden allí, el cual metiéndose en problemas. Por eso él, conociendo los corazones, de allí le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Allí Dios conocía los corazones y estaba entonces, ¿qué? Dándole la palabra. Vemos, amado hermano, que Moisés, Moisés hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Vino la resistencia, pero Moisés venció, porque
Nadie puede ir contra la palabra de Dios. Nadie va en contra. Que vaya en contra, va a sentirse que va resistiendo, se va a encontrar que más entonces atropellado por la palabra de Dios. No va a poder aguantar, soportar lo que Dios haya dicho. Ahora vemos que Abraham, como padre de la fe, tuvo también difícil las cosas. Él tuvo resistencia, sí, o sea, él tuvo resistencia a las cosas porque era creer fe contra fe, esperanza contra esperanza. Por eso se llamó el padre de la fe. Abraham tuvo la lucha más terrible porque él batalló tanto las promesas como le dio Dios, que sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Que él salió buscando una ciudad cuyo artífice era Dios, pero no la encontró. Y buscó por fe y salió y allí, estando allí, Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo a los 75 años. Llegó la promesa a los 100 años. ¿Por qué? Pues la creyó. Fe, esperanza contra esperanza, esforzándose cada día más, diciendo que él era fiel y justo para cumplir cada promesa. Por eso fue llamado el padre de la fe, este hombre, Abraham. Entonces, vemos que el don de Dios o el don de fe que resuelve todas circunstancias, que es el cual estamos nosotros luchando en este tiempo con toda esa fuerza demoníaca, que tiene que estar esa fe rasgada en nuestro corazón, porque ahí es donde vamos a alcanzar la mano de Dios para poder resistir entonces contra todas esas acechanzas del diablo, contra todas circunstancias que se presenten en el camino de este caminar de nosotros aquí en este mundo que estamos peregrinando. Así también la iglesia del Dios viviente tiene que tenerla, amado hermano, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo allí peleando esa batalla. Allí la iglesia del Dios viviente tiene que tener esa fe, levantarse en fe completamente y tomar todas las promesas, todas las herramientas que Dios tiene para nosotros como iglesia del Dios viviente. La Biblia dice allí en 1 Corintios 12, 8, dice que el Señor ha dado palabra de sabiduría. ¿Ves? Ahora, el Señor sí ha dado palabra a la iglesia, palabra de sabiduría, ese don de sabiduría para saber manejar toda circunstancia que se presente en el camino del creyente. Dios le ha dado entonces palabra, amado hermano, usted como hijo e hija de Dios, palabra de sabiduría para que usted pueda entonces dar juicios correctos y no juicios como dieron estos fariseos. Echa fuera los demonios por príncipe de Belcebú, por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, Belcebú, príncipe de los demonios, ¿qué dijeron ellos allá? Pero ¿qué vemos allí? Que el juicio estaban dando era incorrecto. Nosotros lo vemos a través de la escritura, pero ¿qué tal si nosotros no hubiésemos allá? Si yo creo esto, yo allá fuera del juicio no correcto. Si este no es este es Dios, este es el Hijo de Dios, este no es ningún demonio. Pero la otra gente allí estaban atónitas, maravillados, diciendo, ¿será este el Hijo de David? Ahora, estaban unos correctos y otros incorrectos. ¿Ves? Entonces, si Él nos ha dado palabra de sabiduría, entonces ahí podemos entonces dar con la sabiduría de Dios juicios correctos. Así como tuvo Salomón. Salomón le dio ese el don de Dios aquí sobre la tierra, que estaba aquí cuando reinaba a Israel. Por eso la gente venía a él para que le diera una palabra, un consejo. ¿Y qué les daba consejo? Bueno, consejo conforme a la palabra de Dios. Y ellos se iban contentos, alegres, maravillados, atónitos porque era Dios con este hombre, Salomón. Entonces, vemos que Él nos ha dado palabra de sabiduría, nos ha dado palabra de ciencia por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para conocer, entender los misterios, los secretos de Dios. ¿Dios tiene secretos? Sí, los tiene bien guardados y eso es para sus hijos. ¿Por qué le hablaba el Señor por parábola allá a toda la población donde les predicaba? Pero ellos hablaba a todo el pueblo en parábola
y a los discípulos los llevaba aparte y se las declaraba. Esto significa esto, esto y esto, hablando de la siembra, sembrador. Pero todo no recibía la revelación porque Dios la revela a quien Él quiere. Dice el Señor cuando dijo, te alabo Padre Dios del cielo y la tierra, porque hayas escondido esto de los sabios y entendidos y lo hayas revelado a los pequeños, a los niños. O sea, porque nadie conoció al Padre sino el Hijo, y al que lo quisiera revelar. O sea, el que revela es el Espíritu Santo, el que revela es Jesucristo a la vida. Así que por eso esa causa es que Él revela los secretos a sus hijos, a su iglesia, y en este tiempo está dando a conocer todas las cosas. Por eso nos dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, nos ha dado don de fe, por el mismo Espíritu. El don de fe es el que entonces resuelve todas circunstancias, porque por fe es que somos salvos, amado hermano. Fe, dice la Biblia que por fe somos salvos, no de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. Y es el don que Dios ha dado al ser humano para poder ser salvo en esta tierra. Usted no puede ver a Dios literal, por eso tiene que creerlo por fe. Usted lo puede ver en su hermano humanamente, pero el creyente lo está observando y sabe que es allí, porque es la batalla que estamos peleando, porque es espiritualmente las cosas. Pero si usted lo ve carnal, jamás va a ver a Dios. El que se llega a Dios tiene que creer que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Así que es por fe que estamos aquí sobre esta tierra caminando, esperando al reino de Dios, el invisible, el cual es el que le va a dar la salvación. Así que el juicio que hacían estos fariseos, escribas ya, cuando juzgaron al Señor, que dijeron que este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, el juicio era errado completamente. Por eso Dios entonces ha entregado entonces que estas manifestaciones, las herramientas de Dios a su iglesia para que hagan juicios correctos, juicios justos, y así puedan trabajar entonces con Dios en la gran obra que Él está llevando a cabo en este tiempo. Así que, amado hermano, hemos llegado al final y les pedimos entonces a Dios por cada uno de ustedes que sea Él revelándole a sus corazones su palabra. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para tu pueblo que está alrededor del mundo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que les bendiga grandemente, Señor, les ayude, Padre mío. Sabemos que todo viene de ti, Padre mío. Sin ti no somos nada. Oh, Padre eterno, ayuda a aquellas vidas, Señor, que están en necesidad, Señor. Súplete conforme a tus riquezas en gloria, Señor Jesús. Y ayuda a aquellos que están enfermos, Señor. Sánale, porque tú eres Jehová, nuestro sanador. Padre eterno, ayuda a tu pueblo que está, Señor, allí esperando, Señor Jesús, por tu venida, Padre mío. Sabemos que tu venida está más cerca de cuando creímos, Padre mío. Oh, Dios de la gloria. Sea usted, Señor, aparejando su pueblo, dándole palabra, dándole, Señor, estímulo, Señor, que sigan adelante, porque la batalla está reciando cada día más, pero sabemos que contigo, Señor, podemos, Señor, vencer. Oh, tú dijiste, Señor, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, Padre eterno, ayúdenos, Señor Jesús, a vencer, Señor, y terminar esta carrera con gozo y con alegría, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Así que les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Dios me les bendiga. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia
será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.